Se cuenta de un individuo que aterrizó en este mundo sin cargar absolutamente nada, y dio su último suspiro como dueño de todo, menos de lo único que de verdad tenía valor. ¿Qué onda, gente? Es un verdadero honor recibirlos de nuevo por aquí. Antes de meternos de lleno, quiero pedirles que me dejen abajo una sola palabra, nada más una, que resuma lo que para ustedes significa triunfar. Estaré checando sus respuestas en los comentarios. Viajemos mentalmente a la Grecia del año 1906. El viejo imperio otomano todavía dejaba sentir su peso en las costas del mar Egeo, exactamente en la ciudad de Esmirna, sitio en el que una familia de comerciantes griegos vio nacer a un niño que terminaría por voltear de cabeza la economía mundial, enamorar a las mujeres más poderosas de su tiempo y costearse lujos que ningún mortal podría siquiera soñar. A ese chamaco lo bautizaron como Aristóteles Sócrates Onassis. En aquellos tiempos, Esmirna era una auténtica olla de presión repleta de desigualdades brutales y sangrientas. Los mercados a reventar de especias y telas finas sobrevivían en un aire denso, manchado por el roce constante entre la población griega, los turcos y los armenios. Hablamos de un rincón donde te podías hacer millonario de la noche a la mañana y perderlo todo en un parpadeo. Una cruda lección que Aristóteles aprendió desde que era un niño de pecho, viendo a su padre, Sócrates Onassis, un comerciante de tabaco capaz de regatearte la vida con la misma naturalidad con la que respiraba. Pero este muchacho estaba muy lejos de ser del montón. Era un escuincle súper movido, bastante mañoso y con un don macabro para leerle la mente a la gente. Mientras la chamacada perdía el tiempo corriendo por los callejones, él traía la mirada clavada en el flujo del dinero, en los brincos que daban los precios y en cómo tener una labia matadora podía transformar un trato cualquiera en una jugada maestra. Ese instinto de fiera, su hambre silenciosa por entender el mundo a punta de controlar y negociar, terminaría convirtiéndose en el arma más letal que tendría a su disposición. Su infancia fluyó sin tantos sobresaltos, hasta que la realidad misma le reventó en la cara destrozando todo lo que conocía. Para el año 1922, la guerra entre Grecia y Turquía desembocó en una masacre sin piedad para los suyos en Asia Menor. El fuego se tragó viva a la ciudad de Esmirna. Esa ruina histórica, recordada con profundo dolor por muchísimas generaciones de griegos, provocó que cientos de miles de almas fueran desterradas a la fuerza de sus hogares. Las llamas volvieron cenizas colonias enteras, destrozando de tajo los sueños de linajes que llevaban añales construyendo su vida en esa tierra. Aristóteles escasamente andaba por los 16 años cuando su mundo ardió, y no en sentido figurado. Su madre ya había pasado a mejor vida tiempo atrás, y su padre cayó preso del ejército turco. A sus hermanas se las llevaron sin rumbo fijo, dejándolo a él, un adolescente en pleno desmadre, caminando a ciegas por una ciudad reducida a cascajo. Fácilmente pudo haberse rendido y quedar tendido ahí mismo como muchísimos otros. Sin embargo, Onassis sacó a relucir el truco que le serviría por el resto de su vida cada que se topara con pared. Le midió el agua a los camotes, actuó en caliente y salvó el propio pellejo. Jalando de unos cuantos contactos familiares y teniendo los pantalones bien puestos, consiguió pisar suelo en Atenas, a pesar de que esa capital no tenía ni migajas para darle. El país entero andaba en shock, ahogándose con tanta gente refugiada sin saber dónde meterla. Fue en ese punto oscuro donde el muchacho tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Decidió abrirse rumbo hacia el otro lado del charco. Era el año 1923 en Buenos Aires, Argentina. Teniendo apenas 17 años y sin un peso partido por la mitad en la cartera, Aristóteles bajó del barco en tierras que olían a puro futuro. En esos ayeres, la ciudad argentina latía con una fuerza que pocas metrópolis tenían. Un auténtico hervidero de europeos que llegaban sin nada entre las manos, aferrados a las ganas feroces de armar su vida desde cero. Y justo ahí, empujando entre la raza italiana, española, árabe y judía, este joven griego que no era nadie agarró chamba como operador de teléfonos en la madrugada para la Compañía Nacional. Aventándose el turno de noche, cuando todo Buenos Aires estaba dormido, Aristóteles se dedicaba a parar la oreja. Desmenuzaba las llamadas, le iba agarrando la onda a las finanzas, aprendiéndose de memoria los términos, las mañas y quiénes eran los verdaderos peces gordos del negocio. Ese conmutador no era nomás un trabajo para sobrevivir, era su ventana privada hacia el trono que se moría por arrebatar, porque quedarse con todo era su única y verdadera obsesión. Con el sol en lo alto, a la hora que cualquier otro estaría recargando la pila, él andaba de arriba para abajo tocando puertas, armando tratos y afinando el negocio del tabaco, la única herencia real que le dejó su viejo. No tardó casi nada en empezar a cruzar hojas griegas hasta territorio sudamericano,
colándose con mucha maña por un huequito en el mercado que a todos los demás se les había ido vivo. La jugada le pegó durísimo. Sus contactos se fueron a las nubes, y antes de pegarle a los 25 años, Onassis ya tenía un guardadito económico de mucho respeto, pero el asunto del cigarro era apenas el tentempié. Lo que se veía venir a lo lejos no nada más iba a transformar su mundo, sino que iba a reescribir desde cero las reglas de los barcos a nivel mundial. Porque el verdadero destino de este individuo nunca fue quedarse como un simple comerciante con buena estrella. El tipo venía al mundo para levantar un monopolio de miedo. Y las coronas modernas, algo que traía grabado a fuego desde escuincle, no se ganan persignándose, sino entendiendo la ley a la perfección para saber cómo y cuándo romperla. La historia que estamos a punto de desentrañar es el duro camino de un sujeto que probó las mieles del poder máximo. Montañas de lana, una autoridad que te robaba el aire, las naves más monstruosas del mar y la mujer que todo el planeta deseaba tener. Pero al mismo tiempo, es la crónica amarga y dolorosa de un padre que, asomándose al precipicio, se topó con que ni toda esa inmensa fortuna le alcanzaba para proteger el único tesoro de su vida. Ese zarpazo del destino, el trancazo más desgarrador de su existencia, le rompió el espíritu de una forma que ni sus enemigos más venenosos, ni las peores crisis económicas, ni el huracán más despiadado en el mar Egeo, hubieran podido lograr jamás. Con ustedes, Aristóteles Onassis, este maldito drama apenas está tomando vuelo. En la historia de las grandes riquezas, siempre hay un milisegundo clave donde todo cuelga del filo de un cuchillo y de aventarse al ruedo en una sola apuesta, un movimiento que, a los ojos de cualquier mortal, huele a suicidio directo, pero que en la mente del que está dispuesto a todo es simple lógica, tener el valor de ver lo que a los demás les da terror encarar. Para este magnate, el momento definitivo se le cruzó en medio de la peor época de la Gran Depresión. Corrían los días del año 1932. La economía en todo el globo andaba ahogada después de aquella brutal caída de la bolsa en Nueva York en 1929. Todo el mercado internacional se había ido al precipicio. Los puertos se estaban cayendo a pedazos, atascados de barcos fantasma, pedazos de fierro oxidado que no le importaban a nadie, porque no había ni un solo gramo de mercancía para transportar y mucho menos billete para costear el flete. Incluso los dueños de navíos que se las sabían de todas a todas andaban arrastrando la cobija o a un suspiro de quedar en la vil calle. Tratar de colocar un barco en esos tiempos era darse topes contra la pared. Y meterle dinero a comprar uno, vaya. Eso ya era literalmente darse un balazo de gracia en el propio bolsillo. A los 26 años, Onassis apenas rozaba las primeras monedas de su imperio, producto de mover tabaco por los rincones de Buenos Aires. La gran fortuna todavía era un espejismo. No obstante, cargaba consigo el mejor arsenal para sobrevivir al caos. Una mente calculadora y unas agallas a prueba de balas. Con ese ímpetu, agarró rumbo a Canadá. Del otro lado, en los puertos del este, los grandes tiburones gringos lloraban sangre. El pánico los obligaba a rogar que alguien les comprara sus barcos al precio que fuera. Esos monstruos del mar, que antes valían unos $100,000 o $200,000, los andaban rematando por $20,000 y a veces hasta en $15,000, una verdadera baba. Los supuestos genios de Wall Street de la época juraban que esos barcos no eran más que chatarra oxidándose en el hoyo de la crisis. El griego no lo pensó 2 veces y se agenció 6 barcos. Su gente cercana lo tachó de loco de remate. Sus socios le suplicaban que parara esa masacre financiera. Incluso su viejo, que acababa de salvarse de un secuestro para volver a casa, sentía un pavor tremendo por lo que estaba haciendo su hijo. Pero Aristóteles no estaba jugando a los dados. Su mirada iba clavada en un futuro que los demás eran ciegos para ver. Tenía clarísimo que la miseria mundial no iba a durar para siempre y que el comercio iba a revivir de sus cenizas. Cuando el planeta abriera los ojos, faltarían barcos, los fletes se irían a las nubes, y el dueño de esa chatarra sería el rey de los mares. Y le atinó. Para mediados de los años 30, el mundo respiró y el agua volvió a ser ruta. Los precios se dispararon, y la urgencia por mover carga rompió todos los esquemas. Aquel joven exiliado, que pisó el sur del continente sin un peso en las bolsas, amaneció como el monarca de un imperio de acero. Su fortuna ya era un insulto a lo que invirtió al principio. Lo que de verdad separaba a Aristóteles de los otros pesos pesados nunca fue ese simple instinto de buitre para cazar ofertas. La clave fue su cabeza retorcida, entendiendo que el tablero tenía reglas bastante turbias. Para él, un buque nunca sirvió nada más para mover bultos. Los convirtió en verdaderos misiles de dinero. Jugó un ajedrez empresarial tan denso que, hasta la fecha,
le vuela la cabeza a los economistas del mundo. Mientras los demás compraban lanchas grandes y le prendían veladoras a la Virgen para conseguir carga, el griego le dio la vuelta a la tortilla por completo. Su primera movida era amarrar contratos de por vida con los monstruos del petróleo. Con ese papel firmado, agarraba de los huevos a los bancos para exprimirles préstamos y armar navíos gigantescos. Era un círculo vicioso de poder absoluto. Un barco nuevo se tragaba más contratos, y esos mismos tratos parían bestias de acero cada vez más escalofriantes. Calculador hasta la médula, levantó a escondidas la flota privada más bestial del planeta. Su verdadera mina de oro no estaba en el agua, sino en el petróleo. Apenas corrían los años 40, y él ya tenía la premonición de que el crudo sería la verdadera sangre de ese siglo. Los imperios industriales se secaban sin ese combustible, y mover ese líquido negro requería monstruos de metal cruzando el mundo entero. El que controlara esas aguas tendría a la raza humana contra las cuerdas. Esto ya no era un business cualquiera, ahora era una carnicería por dominar el planeta. Ahí fue cuando soltó la orden de construir tanques petroleros absurdos, verdaderas monstruosidades que nadie se había atrevido a pensar. Los sabelotodos de aquel tiempo le echaban la sal. Decían que esas bestias eran carísimas, inmanejables y la receta perfecta para quedarse en la ruina. Él nomás sonreía de lado y los mandaba por un tubo. Para 1953, soltó al mar la embarcación más descomunal de la historia. Semejante monstruosidad fue bautizada con una marca que resumía todo su ego y esos deseos oscuros que le quemaban por dentro. Le puso Tina, un homenaje a su esposa, la famosa heredera Libanos. Una bestia brutal de 45,000 toneladas, puro fierro rajando el océano, atascado de petróleo y cargando el hambre infinita de un hombre que jamás tenía llenadera. Pero, al final del día, esos barcos eran pura pantalla. Su verdadero imperio se cocinaba bajo el agua, en un enredo mucho más tétrico. Aristóteles armó un laberinto de empresas fantasma en paraísos fiscales. Era una trampa perfecta para tragarse el dinero y pasarse al fisco por el arco del triunfo. Sus tentáculos apretaban Mónaco, Nueva York, Londres y hasta la mismísima Argentina. Tenía un pico de oro para envolver a la gente en varios idiomas y parecía tener un pacto con el diablo, cayendo parado justo donde la historia daba un vuelco. Para él, la suerte era un invento. Su imperio se cobraba con sangre. Padecía una obsesión enfermiza por controlarlo todo. Un veneno que se tragaba a solas, ya que frente a los reflectores montaba una farsa impecable. El típico rompecorazones al que todo le resbalaba. Un mujeriego empedernido, ahogado entre lujos, alcohol y excesos. Sin embargo, esa máscara de tipo frívolo era su navaja más filosa a la hora de cerrar negocios. Los incautos bajaban la guardia al ver a un simple ricachón pasándola de lujo en la playa, sin darse cuenta de que el tipo ya les había leído los pecados, destripando sus puntos débiles para encajarles el tiro de gracia. Era un titiritero infernal que movía los hilos del teatro mundial a su antojo. Ya en la recta final de los años 50, Aristóteles veía a los mortales como hormigas desde la cumbre de una fortuna que rayaba en lo grotesco. Ningún ser humano tenía tantos barcos en su poder. Su puro apellido ya apestaba a poder absoluto, derroche y a cuento de ficción. Sin embargo, detrás de esa fachada de ganador intocable, se estaba cocinando un infierno. Su familia se venía abajo, le llovían puñaladas por la espalda, y los mismos gobiernos que antes le besaban los pies, ahora le tenían pavor a su sombra. El que construye un imperio con sus garras, nunca vuelve a dormir tranquilo. Sin darse cuenta, el griego iba derechito al precipicio. El capítulo más despiadado, cruel y oscuro que le tocaría tragar. Es cierto que la lana derriba muros, pero hay murallas a prueba de billetazos. Para colarse en los círculos de poder real, ahí en las mesas donde verdaderamente se parten el mundo en rebanadas, los millones salen sobrando. Ahí se necesita una presencia tétrica, ese don maldito de meterte en la cabeza de los demás y hacerles sentir que el resto del universo desapareció. Y el tipo manejaba ese truco mental a un nivel casi demoníaco. Físicamente, estaba a años luz de parecer un protagonista de Hollywood. Era un tipo chaparrito, de piel maltratada por la vida y siempre atrincherado tras unos lentes de armazón grueso. Esa armadura que lo terminó convirtiendo en un mito intocable y lleno de misterio. Ni por asomo traía sangre azul europea en las venas. Y su facha de todo tenía menos la presencia imponente de un alto mando. Pero nomás pisaba un lugar y el aire se cortaba con cuchillo. Emanaba un embrujo enigmático, una vibra tan densa que era imposible hacerse el desentendido. A las mujeres las volvía locas de deseo. A los magnates los dejaba rascándose la cabeza y a los grillos de la política les venía como anillo al dedo.
Sabía exactamente por dónde llegarle a cada quien, midiendo cada frase, cada pausa y cada ademán con la frialdad milimétrica del cirujano que está a punto de abrir. Corría 1946 cuando llegó al altar con Atina. A la muchacha, a quien todos llamaban Tina, la respaldaba el apellido de Stavros Libanos, un verdadero monstruo de las navieras griegas. Esa boda, disfrazada de cuento de hadas, llevaba jiribilla. Fue la llave maestra que le abrió a Aristóteles Onassis las puertas del círculo más cerrado y elitista del mar Egeo. La güerita de educación exquisita terminó embrujada hasta los huesos por aquel tipo oscuro e hipnótico. Un señor que sin broncas le doblaba la edad. De ese trato comercial disfrazado de amor, nacieron Alexander en 1948 y Cristina en 1950. Criaturas que crecieron entre yates de lujo, casonas impresionantes y gente de altos vuelos. Morritos sentenciados a aprender a la mala que la vida de su viejo era una vil obra de teatro para lucirse, donde ellos nomás eran extras, por mucho que Onassis los adorara en el fondo. Nadie dice que no los quisiera, pero su forma de querer estaba rota, era puro amor en lo oscurito. En vez de darles un abrazo al llegar, los sepultaba en regalos carísimos, tapando sus ausencias con comodidades y unas exigencias que ahogaban. Caía como tromba en las fechas importantes soltando puro drama, y luego se hacía humo durante meses enteros, tragado vivo por su sed de negocios, sus viajes interminables y sus faldas. Y vaya que sus aventuras de cama se volvieron leyenda pura. Su yate, que llevaba el nombre de su hija Cristina para rendirle honores, iba muchísimo más allá de ser un simple caprichito flotante de millonario. Era la matriz de toda su vida pública. Un castillo andante de 99 metros, retacado de unos lujos tan pasados de lanza que ya rozaban lo patológico. Asientos de cantina forrados con piel de partes íntimas de ballena, cuadros auténticos del Greco colgados en los cuartos y piscinas forradas a mano con puro polvo de lapislázuli. Los que llegaron a subirse en aquellos años juraban que el yate era una verdadera fumada hecha barco. Hagan de cuenta que arrancaron el Palacio de Versalles desde la raíz para ponerlo a flotar. Los peces más gordos y pesados de todo el siglo XX se pasearon por esa cubierta en distintos momentos de la historia. Empezando por Winston Churchill, que se la pasaba ahí los veranos enteros, consentido por un Onassis que chorreaba ese ego enfermo del que puede darse el lujo de darle de comer en la boca a un líder de guerra. Personalidades de la talla de Greta Garbo, María Callas, y los Kennedy antes de la matazón en Dallas, que partió la historia en dos. Monarcas, presidentes, mentes brillantes y los verdaderos dueños del billete. Era el escondite perfecto donde la crema innata del mundo se aflojaba la corbata, bajando las defensas mientras el millonario los medía desde lo oscurito, con esa mirada de depredador que nunca descansaba. Pero entonces se topó con una mujer dispuesta a hacerle pedazos el blindaje interno, asestándole un madrazo tan fiero que ni la peor quiebra bursátil logró igualar. María Callas, a quien apodaban la Divina, la mejor voz de ópera de aquellos tiempos. Una mujer a la que le hervía la sangre de una forma tan intensa que parecía venir de otra dimensión. Los dos traían la misma sangre griega, quemaban con la misma lumbre por dentro y cargaban una obsesión enfermiza por ser los amos absolutos de sus terrenos. Ese encontronazo que tuvieron en 1959, echando fiesta en el yate Cristina, prendió una mecha emocional tan perversa que se los acabó tragando vivos a los dos, sin tentarse el corazón. La verdadera desgracia del asunto era que ninguno estaba libre. El magnate seguía casado con Tina, y la cantante seguía unida a Giovanni Battista Meneghini, el señor que le hizo de guía, chaleco antibalas y marido por más de una década entera. El desmadre mediático que se armó después no tuvo abuela, sobre todo porque en aquella época los trapitos al sol de los millonarios todavía lograban dejar al mundo entero con la boca abierta. Tina, que ya tenía callo en eso de tragarse los corajes y aguantar los cuernos por puro instinto de clase alta, no soportó la humillación con la diva y explotó. La ruptura estuvo de a peso, llena de lodo y definitiva. Ya para 1960, le sacó los papeles del divorcio al magnate, llevándose a sus hijos por delante y cargando con una herida emocional supurante que nunca le iba a cerrar. A los chamacos les tocó ver cómo su familia se hacía pedazos de una forma tan cruda que ni todos los millones del mundo pudieron blindarlos. El chavo andaba en los 12 años, y la niña apenitas le tiraba a los 10. Aunque se tragaron las palabras y no le dijeron ni pío a la prensa durante años frente a semejante huracán, la gente que los rodeaba contaba cómo este par de criaturas empezaron a levantar muros alrededor de sus corazones con una urgencia que de verdad ponía los pelos de punta. El idilio entre el millonario y la intérprete echó chispas durante toda una década.
Un enganche tóxico donde el deseo carnal iba pegadito a la autodestrucción total. El tipo la ponía en un pedestal, pero al mismo tiempo la tenía arrumbada. Ella dio la vida entera por él, chupándose su propia energía, botando compromisos internacionales y dejando que su estrella se apagara en los teatros. Un montón de expertos concuerdan en que esta relación tan enferma fue el ácido que terminó por oxidarle la voz, una verdadera joya que todo el mundo juraba que nunca se iba a acabar. A la par, el griego seguía engordando su imperio de billetes, hasta que, en 1968, dio el zarpazo final que dejó al mundo congelado y a María vuelta cenizas. Se casó con Jackie Kennedy, la mujer que enviudó tras la carnicería al presidente gringo, y que en ese entonces era, sin que nadie se lo discutiera, la diosa intocable más venerada de todo el globo terráqueo. Semejante bodorrio levantó una ola de puro asombro, un rechazo perrísimo de la gente y un morbo adictivo que jamás se había visto en los chismes de matrimonios de la alta sociedad. Los griegos echaban lumbre del coraje. Los gabachos no tragaban semejante traición a su memoria, y hasta el Vaticano se les fue a la yugular para condenar el numerito. Hubo un periódico alemán que se aventó a imprimir en primera plana la mismísima pregunta que le carcomía la cabeza a medio mundo. ¿Qué diablos le pasa a Jackie por la mente? Pero a Onassis nunca le quitó el sueño el qué dirán. Él tiraba sus cartas por puro instinto de dominio, teniendo bien claro que, en el rincón más helado de sus neuronas, colgarse del brazo a la viuda Kennedy era subirse a un ladrillo al que nadie llegaba. El trofeo definitivo que ni con todos los pozos petroleros, ni con todos los barcos del mundo se podía pagar jamás, el pase VIP directo a la realeza política de Occidente, era su manera de gritarle en la cara a todos que aquel chamaco jodido, que había salido vivo de milagro de los incendios de Esmirna, al fin se había sentado en la mera punta de la cadena alimenticia humana. Lo que tanto ego no le dejaba ver en ese momento era que su gran historia ya iba en bajada y sin frenos hacia el voladero, y que el madrazo final no se lo iba a dar ningún enemigo en los negocios, ni la bancarrota de sus empresas, ni ninguno de esos tiburones de la vida real a los que él estaba tan acostumbrado a despacharse sin piedad a lo largo de su historia. La tragedia germinó en su mismo linaje. Madurar a la sombra de un mito conlleva un calvario silencioso. Cada paso tuyo se pierde bajo su imponente figura. Cualquier victoria tuya palidece ante su gloria, pero tus caídas retumban sin piedad. El mundo asume que el heredero de un titán resultará, obligatoriamente, extraordinario. Desde que tenía uso de razón, Alexander Onassis cargó con esta cruz insoportable. Era un joven de físico frágil, rostro fino y los mismos ojos intensos de su padre, pero sin esa chispa devoradora que hacía magnético a Aristóteles. Su espíritu era más bien callado, atrapado en reflexiones profundas en vez de impulsos. Todos los que lo conocieron afirman lo mismo. Poseía un intelecto agudo y una nobleza inmensa. En otro contexto, su potencial habría estallado maravillosamente dentro de un hogar donde no le impusieran gobernar un imperio gigantesco nada más nacer. Pero la vida le tenía preparadas unas cartas mucho más crueles. Su padre ya le había esculpido un futuro inflexible y asfixiante, digno de un heredero. El muchacho estaba condenado a cargar sobre sus hombros aquel imperio. Debía forjarse desde el fondo, ensuciándose las manos con las vísceras de acero de los barcos, aprendiendo el juego del dinero y enfrentándose a la élite empresarial y a marineros curtidos. Nada de privilegios ni atajos. Todo debía ganárselo a pulso y sudor. Si el anciano derramó sangre para alcanzar el cielo, su descendencia pasaría por el mismo infierno. En teoría, esto parecía una lección de moral perfecta. No obstante, en la práctica, significó una trituradora mental para un hijo que, en el fondo, solo suplicaba una mirada de afecto genuino. La relación que compartían reflejaba esas típicas dinámicas en las que el amor es evidente, pero jamás existió una comunicación real. El multimillonario camuflaba su afecto con exigencias aplastantes, actitud que el joven interpretaba como una completa humillación hacia su valía. Desde la óptica paterna, esa sensibilidad era una debilidad que debía arrancarse de raíz. Para el heredero, aquella indiferencia construía una barrera imposible de cruzar. Fue así como, entre dos seres que internamente se amaban, echó raíces un silencio mortal que nunca consiguieron romper. La destrucción de su hogar terminó por agravarlo todo. Cuando Tina y Aristóteles se separaron, el muchacho apenas sumaba 12 años de vida y su hermana, 10. Su madre obtuvo la custodia legal, y al casarse rápidamente con el marqués de Blandford, se llevó a los niños lejos de su mundo para vivir en Inglaterra. De esta manera, el adolescente creció asfixiado entre un par de mundos que colisionaban brutalmente. La atmósfera fría y rígida de la aristocracia británica de su madre,
contrastando con el huracán incesante y desordenado de las empresas de su padre. La aparición de María Callas fue como clavarle un puñal. Nunca pudo soportarla. La veía como la culpable de arruinar a su familia, sin comprender la oscura complejidad del asunto. El golpe de gracia llegó en 1968, cuando su padre se casó con Jacqueline Kennedy. La reacción del joven fue de una frialdad escalofriante. Boicoteó la boda, se tragó sus palabras frente a los medios y prefirió hundirse todavía más profundo en su aislamiento, sellando para siempre esa armadura psicológica que fabricó desde niño. En su mente, soportar a Jackie era un veneno difícil de tragar, y no porque la odiara sin razón, sino porque su llegada evidenciaba cómo su padre era capaz de conquistar el universo entero, pero era totalmente inútil para brindarle a su propio hijo 5 minutos de verdadero amor. A pesar de tantas decepciones, el heredero jamás se rindió. Se partía el alma trabajando en el imperio de su sangre. Dominó el negocio con un rigor que su padre admiraba en la sombra, negándole siempre el reconocimiento. Viajaba incansablemente, amarraba negociaciones y representaba a su estirpe en reuniones de alto perfil, donde su puro nombre le abría todas las puertas, forzándolo al mismo tiempo a desvivirse para demostrar que no era únicamente el hijito mimado del jefe. Desesperado por encontrar estabilidad, el joven descubrió su verdadero santuario amando a Fiona Thyssen, aristócrata de Escocia, mujer divorciada y 14 años mayor que él. Esa pasión se encendió con una intensidad y honestidad brutales. Ella, dueña de gran madurez, astuta y muy equilibrada, consiguió entregarle aquello que su propio mundo le arrebató con crueldad: la tranquilidad de sentirse amado por quien era, despojado del peso de aquel apellido monstruoso. Naturalmente, el patriarca aborreció la relación. Le enfermaba la diferencia de edades. Que ella fuera madre y separada solo avivó la furia del viejo. Su peor pesadilla era que su hijo tomara ese idilio como excusa para abandonar su destino empresarial, que decidiera respirar en paz y anhelara una vida común, apartado del mecanismo devorador que exigía su herencia. Sobraron los reclamos y dolieron las ausencias. Estuvieron a nada de perdonarse 1000 veces, pero siempre surgía alguna herida del pasado, regresándolos a su eterno conflicto silencioso. Este infierno personal se vivía a puerta cerrada, mientras que, para la gente de a pie, su realidad desbordaba lujo desmedido. El muchacho cruzaba continentes en aviones exclusivos, saboreaba banquetes majestuosos y se codeaba con la élite más exclusiva de su época, pero internamente se marchitaba, buscando rastros de sí mismo en un laberinto diseñado por las pisadas de su progenitor. Al final, el cielo fue su única salvación. Su pasión por volar latía con una pureza indomable, alejada de la mancha del dinero o de la mirada enjuiciadora de su padre. En las alturas construyó su propio valor, revelando una habilidad innata que impactaba a sus instructores de aviación. Al encerrarse en esa cabina, rompía sus ataduras. Desaparecía el heredero naviero y las exigencias del dinero. Solo existía un alma libre retando al horizonte. Esta misma adoración por los cielos acabaría convirtiéndose en una burla macabra del destino, en la sentencia de muerte que haría pedazos el espíritu de su padre. Amaneció el maldito 23 de enero de 1973. El joven despegó en un hidroavión, rompiendo la fría y desoladora madrugada de Atenas. Aquello que parecía un simple vuelo de prueba para una máquina recién ajustada, lo elevó hacia el abismo junto a otros 2 pilotos. Ni un solo aviso. Ningún presagio del desastre que se avecinaba. Apenas instantes tras el despegue, la bestia de metal se despedazó contra la muerte misma. El misterio de aquel maldito accidente nunca se resolvió. Las piezas clave se perdieron en las sombras. Corrieron 1000 teorías y chismes que acabaron esfumándose. Pero la cruda realidad médica fue un golpe seco. El daño cerebral de Alexander no tenía marcha atrás. Los médicos que lo revisaron en plena agonía soltaron la verdad a rajatabla. No había escapatoria de la muerte. Al llegar al hospital y toparse con su hijo entubado a esas frías máquinas, a Aristóteles se le reventó el espíritu. Fue un quiebre tan hondo que las palabras jamás le harán justicia. Ese sobreviviente que burló el fuego de Esmirna, tragó pobreza extrema, soportó traiciones y conquistó la cima del mundo. Quedó hecho pedazos frente a la cama de su muchacho de 24 años. Ahí comprendió de golpe que toda la riqueza del mundo valía pura basura. Loco de angustia, movió cielo y tierra trayendo a los mejores especialistas del globo, derrochando millones a lo ciego y aferrándose a 4 opiniones distintas. Cuentan que le imploró a Dios hecho un mar de lágrimas, dejando ver la herida viva de un padre. Pero su chequera no pudo comprar el milagro.
El 23 de enero de 1973, apenas 24 horas después del choque, la luz del joven Onassis se apagó para siempre. A sus escasos 24 años, su muerte enterró en vida al millonario. Hay zarpazos del destino que te arrancan el alma de raíz. Hay dolores crónicos que se cargan como una cruz invisible y asfixiante. Al salir de ese hospital griego, Onassis era un fantasma de sí mismo. Su círculo íntimo se congeló al verlo tras el entierro. Aquel hombre de acero ahora era una sombra lenta, marchita y devorada por la melancolía. Ese fuego interno que levantó su imperio se esfumó en un suspiro. El luto le rebanó de tajo cualquier anclaje con el mundo de los vivos. Le dieron el último adiós en Scorpios, el paraíso privado que compró en 1963 con la calma de quien renta una casa de campo. Esa isla era su santuario sagrado. El único rincón donde este tiburón de los negocios soltaba las armas para ser puramente humano. Y fue justo ahí, en esa tierra a la que se aferraba con las tripas, donde sepultó la sangre de su sangre. Todo el paisaje olía a tragedia. Ese mar que brillaba con magia en verano, amaneció turbio y muerto aquel frío enero. Al pararse frente a la tumba sellada, el gigante se vino abajo. Por vez primera, el intocable naviero se veía diminuto y acorralado. A Cristina, su hermana, se le destrozó la vida. Ese lazo de sangre era su único chaleco salvavidas en medio de una niñez plagada de demonios. Se defendían a capa y espada, como dos náufragos que logran sobrevivir al interior de una de esas cunas de oro que asfixian, ahí donde los padres prefieren amasar imperios antes que dar un abrazo sincero cuando más se necesita. Semejante garrotazo empujó a la muchacha a un voladero emocional que espantó a todos. Su viejo lo veía, pero la amargura lo tenía atado de manos. El magnate se extravió tan feo en sus propios abismos que le fue imposible ser la roca que su hija imploraba abrazar. Ese cargo de conciencia se lo comía vivo. Sabía perfecto que la había dejado a la deriva, pero ya no le quedaba aliento para salvarla. Su matrimonio con Jackie, que ya venía haciendo agua desde antes de la tragedia, terminó por irse a pique sin remedio durante este infierno. Aunque ella hizo el esfuerzo de plantarse en Grecia y jugar el guión de la esposa devota frente a las cámaras, lo suyo era ya un mero montaje de revistas, hueco de sentimientos. Poco a poco, el viejo la había desterrado de su mundo íntimo, asfixiado por el choque brutal de sus ideales y la forma tan radicalmente distinta en que ambos masticaban la vida. Quienes conocían las entrañas de la familia, juran que el magnate ya contemplaba el divorcio mucho antes de la muerte de Alexander y que ese golpe letal solo aceleró el adiós. De pronto, le urgía dejar de perder sus últimos días sosteniendo un circo de mentiras. Le urgía morder un pedazo de verdad en sus últimos suspiros. Aunque en el fondo ni siquiera supiera qué forma tenía esa autenticidad. Lo que no tiene vuelta de hoja es que, tragando dolor tras el entierro, volvió a tejer hilos con la famosa soprano. No para armar un romance de telenovela, sino como un par de almas rotas. Frente al barranco de la depresión, usaron sus cicatrices compartidas como un refugio de guerra para no volverse locos. A ella, el fantasma de ese hombre jamás la dejó en paz. Sobrevivía a duras penas, dando shows a medias y peleando por no perder la cabeza tras el ciclón de amarlo. Pero bastó con escuchar de nuevo esa voz ronca y pesada por el auricular para que todas sus murallas de cristal se hicieran polvo en un segundo. Se vieron a escondidas entre Francia y Grecia. Soltaron sus verdades más crudas en madrugadas silenciosas, caminando por calles que tenían tatuadas en la piel. El viejo escupía el nombre de su difunto hijo mostrando una llaga abierta que, ni a punta de pistola, dejaría ver frente a los demás. Y la cantante lo sostenía con la fuerza salvaje de sus arias, poniéndole el alma entera a cada respiro para tratar de curarlo. Por desgracia, el millonario que volvió a buscarla era apenas las obras del pasado. La vida le había clavado una daga en su único punto débil, y ese corte profundo, lejos de sanar, lo empujó a un rincón macabro. El luto lo enterró en una caja de cristal helada. Desde ahí veía al mundo girar, pero era incapaz de sentirlo. Su derrumbe en los negocios no pasó desapercibido para los lobos financieros. Sí, el viejo seguía presidiendo juntas y rayando firmas automáticas. Pero esa hambre salvaje, su colmillo retorcido para leer el futuro y devorar oportunidades donde otros veían polvo, su chispa divina, ese toque de Midas que construyó su absurda riqueza, se había esfumado dejando un silencio que daba pánico. Sus hombres de confianza empezaron a mover piezas que antes hubieran pasado por la lupa del gran jefe. Ahora, los mandos medios hacían y deshacían a sus anchas, libres de ataduras. El barco seguía navegando,
pero los ojos de aquel viejo marino ya no tenían fuego. Las ganas de tragarse al mundo se habían esfumado por completo. Quienes le han rascado a su pasado marcan un punto de quiebre brutal. Meses después de enterrar a su hijo, Aristóteles volvió a pisar su santuario en Scorpios. Caminó como alma en pena por esa isla. Un vigilante contó que se quedó pasmado frente a la tumba del muchacho. Y al regresar arrastrando los pies hacia la casona, pidió que le sirvieran una copa de tinto. Se hundió en un sillón mirando la inmensidad del mar, y guardó un silencio sepulcral hasta que cayó la noche. Ese multimillonario que compró una isla nomás por sus pistolas, el mismo que se codeaba con presidentes y cantantes de ópera, aquel monstruo que forjó un imperio marítimo desde cero, resurgiendo como un muchachito griego de entre los escombros de un puerto en llamas. Ahora ese coloso se veía chiquitito frente a las olas del mar Jónico, agarrándose con uñas y dientes a su trago, perdiéndose en el horizonte con la amargura de a quien le cae un 20 lapidario. Todo el dinero del mundo no te devuelve la vida. Y hay vacíos cabrones que nunca cierran. Entendió que aquel imperio que levantó partiéndose el lomo y usando sus mañas, no valía nada si ya no estaba el único hijo al que quería heredarle el trono. Aunque andaba arrastrando la cobija, el tiempo no perdonó. Había un cerro de papeles exigiendo su rúbrica. Los gobiernos no le dieron tregua. La raya, los socios y sus contactos en todo el planeta lo tenían agarrado del cuello, esperando su última palabra. Un garabato suyo seguía dictando el rumbo del mundo. El griego se mantuvo al pie del cañón, pues tirar la toalla significaba encerrarse a solas con sus demonios. Y ese silencio mortuorio, para un cabrón que desde los 17 años traía la adrenalina a tope, era peor que estar ardiendo en el mismísimo Averno. Pero el cuerpo siempre cobra peaje. Por mucho que su mente quisiera hacerse pato y voltear a otro lado, su propia anatomía ya estaba pidiendo esquina. Existe una verdad de Aquilo que todo médico sabe, pero que a los patrones intocables les cuesta un huevo tragar. El estrés que te ahoga, esos duelos que se quedan atravesados en la garganta y el cansancio infinito, no se borran nomás porque sí, se van enquistando en las tripas con una paciencia macabra, aguardando el momento más gacho para pasarte la báscula y cobrarte a lo chino, exactamente cuando al infeliz ya no le queda ni tantita fuerza para echarse a llorar en un rincón. Este monstruo se recetó una vida tan extrema que a cualquier hijo de vecino lo hubiera mandado al panteón muchísimo antes de pegarle a los 50. Décadas enteras brincando de un vuelo a otro, con el sueño roto y comiendo a deshoras. Traía en la espalda broncas que movían cientos de millones de dólares y marcaban el destino de un chingo de familias. Todo ese calvario interno, rematado con el chingadazo brutal de ver morir a su muchacho, le empezó a salir por los poros. Ya no podía tapar el sol con un dedo. En 1973, todavía sangrando por la pérdida de su hijo, el griego empezó a sentir malestares extraños. Se hizo de la vista gorda, algo muy clásico en un cabezadura como él, un cansancio que le pesaba hasta los huesos, una losa brutal en la mirada y un pinche martirio para lograr mantener los ojos abiertos a plena luz del sol. Focos rojos que un enfermo del peligro ninguneaba llamándolos cruda moral, efecto del cambio de horario o simple putiza del jale. Pero el verdadero terror iba empezando. Su cuerpo se fue yendo a pique tan rápido que no tuvo más remedio que tragarse su soberbia e ir a tocarle la puerta a las batas blancas. El diagnóstico le cayó como un balde de agua fría. Miastenia gravis, una jugada chueca de sus propias defensas que hace pedazos la conexión entre los nervios y el músculo, desatando un cansancio implacable que te va apagando la cara, te cierra la garganta y te tumba los párpados sin piedad. No significaba colgar los tenis de un día para otro, pero sí era una maldita condena perpetua, un callejón sin salida para la medicina que existía en esos años. Y tomando en cuenta que era un chasis ya muy correteado por las parrandas del pasado y con el corazón hecho pedazos, este mal le consumió la vida tan rápido que hasta a los médicos se les frunció el ceño. El viejo enfrentó esta maldición con la misma terquedad de mula con la que aplastaba a sus rivales de negocios. Quiso poner a la enfermedad de rodillas, volteó el mundo de cabeza buscando a los doctores más picudos, y se clavó en los tratamientos con una disciplina que dejó helados a sus más cercanos, porque eso de andarse cuidando la salud nunca fue su fuerte. A pesar de estar viviendo un infierno, el señorón se amarró a su chamba, brincando charcos y plantándose en las juntas directivas con los párpados a media asta, una imagen tristísima que se volvió el sello de su caída. Su cara reflejaba una burla del destino, poética y cabrona a la vez. Esos mismos ojos que se quisieron tragar al mundo entero, que leían entre líneas cualquier negociazo y desnudaban las debilidades de sus competidores como un auténtico depredador, ahora se le cerraban a la fuerza,
pisoteando su orgullo, como si su propio cuerpo le restregara en la cara una derrota que su tremendo ego no quería firmar. 1974 fue un año para el perro. A la joda física se le sumó el derrumbe de su vida privada. El teatrito de su matrimonio con la viuda de Kennedy se fue al reverendo carajo. Los arreglos para cortar por lo sano empezaron en lo oscurito, más fríos que el hielo y sin rodeos. La señora, que no tenía un pelo de tonta y estaba respaldada por un contrato prenupcial inquebrantable, se iba a clavar una lana de proporciones bestiales. En sus mejores épocas, el viejo griego hubiera hecho polvo ese chantaje legal con la sangre fría y el colmillo que lo caracterizaban, pero esta vez se pasó el trago amargo sintiendo hasta cierto alivio. Una movida que su gente de confianza notó de lejos, aunque por miedo nadie abriera la boca. Su encabronamiento no era contra la gringa. La bilis se la tragaba al verse al espejo, al darse cuenta de sus tropiezos tan pendejos, y de haber tirado su tiempo a la basura levantando imperios que resultaron ser castillos de arena. Ese cerebro maestro, capaz de tejer telarañas legales que nadie entendía, el mismísimo gigante que mangoneaba a los presidentes y se devoraba corporativos con una destreza que dejaba a sus rivales tragando veneno de pura envidia, muy en el fondo de su infierno se partió la madre contra una realidad crudísima. Los lazos humanos terminan por reventarse, y el amor jamás se va a cuadrar ante las malditas firmas de un contrato. La pura influencia jamás fue suficiente para anclarlos a su lado. Necesitaban un refugio afectivo, pero él, devorado siempre por el hambre de poder, fue incapaz de brindarles un soporte real. Cristina, mientras tanto, se consumía en su propio infierno personal. La muerte de Alexander la empujó a un precipicio emocional, detonando actitudes que aterrorizaron a quienes la rodeaban. Sus elecciones se volvieron erráticas y desesperadas. En cuestiones del corazón, se entregaba a pasiones fugaces que terminaban volviéndose cenizas en un parpadeo. Los fantasmas de la adolescencia, atados a su imagen y sus trastornos alimenticios, acabaron por asfixiarla. Por más que Aristóteles intentara escudarla, el peso de sus propias tragedias, el trago amargo de su separación y el duelo lo dejaron completamente seco. Del otro lado, una hija condicionada desde niña a jamás mendigar el cobijo de su padre, terminó por levantar una muralla impenetrable tras tantas decepciones. Quedaba un amor genuino, sí, pero asfixiado bajo toneladas de silencio y resentimientos que jamás sanaron, una fractura imposible de curar. Sin embargo, en el último aliento de su relación, surgieron chispazos de compasión. Pláticas perdidas en escorpios donde intentaban, desesperadamente, hablar un mismo idioma. Noches en París donde el magnate le lanzaba miradas cargadas de una ternura tan profunda que marcaron a quienes las presenciaron. Eran simples obras de amor buscando construir, ya muy tarde, lo que nunca existió, justo cuando el tiempo se les escurría de las manos. A principios de enero de 1975, la salud de Onassis se quebró por completo, terminando atado a una cama en el Hospital Americano de París. La información médica salía a cuentagotas bajo un nivel de censura brutal, reflejando el misterio absoluto que siempre rodeó la vida del multimillonario. Pero de puertas para adentro, todos sabían que la muerte rondaba los pasillos. Cristina tomó el primer vuelo a Francia y se atrincheró al pie de esa camilla. Esa joven, sentenciada desde siempre a vivir como una sombra en la espectacular leyenda de su padre, se agarró a su lecho de muerte con una devoción feroz, revelando en cada gesto el abismo psicológico que destrozaba su interior. No era simple obligación. Ahí palpitaba un amor desgarrador. Quizás solo rogaba, en silencio, por una reconciliación que la parca estaba a segundos de robarle para toda la eternidad. El monstruo de las finanzas cerró los ojos para siempre el 15 de marzo de 1975, en un centro médico de Neuilly, a las afueras del territorio parisino. Con 68 años encima, una bronconeumonía fulminante, empeorada por la miastenia gravis que había destrozado su sistema, terminó por firmar su acta de defunción. Se fue de este mundo arropado únicamente por su heredera. Su final no llegó navegando en su lujosísima embarcación, ni sintiendo la brisa de Escorpios, la isla donde era el amo y señor. La historia no concluyó en ninguno de los palacios que construyó para alimentar su ego, sino en un cuarto de hospital helado, tan frágil como cualquier otro ser humano, acompañado por el sonido de las máquinas, un silencio de muerte, y la única persona que lo amó sin pedirle nada. Sus restos fueron trasladados a Escorpios para descansar junto a Alexander. Padre e hijo se reunieron al fin en las entrañas de esa pequeña isla griega. Aquel pedazo de tierra fue su único santuario, el único rincón del planeta donde, a ratos,
el multimillonario conseguía quitarse de encima el peso aplastante de su propio mito. El hombre que llegó a comprar el mundo entero terminó enterrado en un pedazo de fango que, sin importar los papeles legales, le pertenecía solo al mar y al viento. Tras la muerte de la mente maestra detrás de aquel monstruo comercial, el imperio se resistía a ser enterrado junto a su creador. La bestia corporativa seguía respirando. Contratos estratosféricos, barcos por doquier y torres de negocios en 3 continentes mantenían su ritmo por pura inercia. A pesar de todo, sin esa chispa destructora y la mano firme que dictaba el rumbo, el corazón del conglomerado comenzó a pudrirse sin remedio. Por fuera, el espejismo brillaba perfecto, pero el alma se había esfumado. Un hueco fantasma que ningún estado financiero puede detectar, pero que marca el colapso silencioso de todo imperio. Para 1975, Olympic Maritime, la verdadera arteria principal de este gigante económico, dominaba las aguas internacionales con una brutalidad indiscutible. Armadas infinitas, negocios turbios con los zares del petróleo y redes de poder que conectaban el lujo de Mónaco con las Bahamas. En los números, el engranaje rozaba la perfección. No obstante, la pérdida del fundador abrió una herida tan profunda en el núcleo de la empresa que jamás se curaría con simplemente nombrar a un nuevo jefe. A sus escasos 24 años, la heredera se topó con el control absoluto de la bestia, una responsabilidad sádica e insostenible para alguien con tan poco recorrido vital. Peor aún, cuando ese golpe de poder llegó empapado por el duelo de enterrar a su hermano y a su padre en menos de 24 meses. Y todo esto, arrastrando una niñez congelada en el olvido emocional de un padre titánico que se tragaba la luz de cada lugar al que entraba, forzándola a armar los pedazos de su destrozada identidad con las obras que él iba soltando en sus viajes por el globo. Eso sí, de su agudeza mental nadie, jamás, tuvo el atrevimiento de cuestionar una sola palabra. Tenía un instinto asesino para los negocios, dejando boquiabiertos y asustados a los directivos. Aquellos trajeados que esperaban lidiar con una niña berrinchuda, se dieron de topes al descubrir, para su pésima suerte, a una fiera con un nivel de interrogatorio quirúrgico. Su mente fría y calculadora era el vivo retrato del lobo que le dio la vida. Pero la magnate cargaba a cuestas una maldición familiar manchada de sangre. Las inseguridades que se sembraron en lo más hondo de su infancia, el asco con el que se miraba al espejo y su necesidad patológica de mendigar amor en camas pasajeras funcionaban como un veneno letal corriéndole por las venas, precisamente cuando la vida le exigía domar una de las carteras más salvajes del planeta. Sus primeros movimientos en el trono fueron implacables. Despedazó y armó nuevos tratos, protegió su territorio y tomó decisiones brutalmente dolorosas con una sangre fría que aterró a los dinosaurios corporativos de su padre, los mismos que habían apostado dinero a que terminaría derrumbándose. No quedó la menor duda de que la sangre tirana de su árbol genealógico le quemaba por dentro con toda su fuerza a la hora de cobrar, pero en la soledad de su recámara su espíritu estaba destrozado. Se casó 4 veces. 4 matrimonios fantasma donde rogó, con una urgencia que desgarraba emocionalmente a sus amigos, por un calor de hogar que nunca conoció. Su primer intento fue Joseph Volcker, un pez gordo gringo que le llevaba 25 años de diferencia. La farsa no llegó ni al año. Luego apostó por Alexander Andreadis, la típica alianza arreglada entre la élite de Grecia, que también se pudrió al instante. La tercera caída fue un circo mediático y surrealista. Sergei Kausov, un simple empleado de escritorio metido hasta el cuello en la maquinaria marítima de la Unión Soviética. En pleno punto de ebullición de la Guerra Fría, la heredera del capitalismo salvaje se rendía ante un peón del bloque comunista. Semejante locura hizo estallar a la prensa internacional, solo para terminar estrellándose contra la pared, igual que todo en su tormentosa existencia. La conclusión de su vida amorosa quedó marcada por su enlace con el millonario francés Thierry Roussel. De este matrimonio brotó su solitaria sucesora, Atina, llegando al mundo en 1985. Ese matrimonio también terminó yéndose a pique, pero dejó una huella profunda y perpetua en el espíritu de la heredera, la bendición de la maternidad. Los que atestiguaron sus últimos días concuerdan en un hecho innegable: representó el destello más puro de esperanza durante su etapa adulta. Esta niña abrió los ojos al mundo en el mes de enero de 1985. El amor desmedido hacia su criatura resultaba tan inmenso que sus allegados aseguraban contemplar, al fin, a una mujer completa, amando sin escudos ni ataduras. Esa chiquilla de cabellos rubios,
cargando con el apellido más pesado de la naviera griega, despertó en su mamá una lumbre que jamás lograron prender ni las inmensas fortunas ni sus desilusiones de pareja. Pero la vida, implacable, exigió otro tributo trágico. Su último respiro se esfumó en noviembre de 1988, pisando tierra argentina, el mismísimo lugar donde su padre tejió su riqueza décadas antes. Contaba apenas con 37 años. El parte médico sentenció un edema pulmonar letal. A sus prematuros 37 años, dejaba desamparada a una bebita de apenas 3, exhalando su último aliento en la misma ciudad donde arrancó la leyenda de su linaje. Era inevitable notar la ironía amarga de la providencia. Esa idéntica tierra sudamericana que presenció el nacimiento del emporio, ahora se tragaba por completo a su heredera directa. Ese círculo espeluznante se cerraba de una manera tan brutal y seca que dejaba corta hasta la peor historia de terror jamás escrita. De golpe y porrazo, la chamaquita pasó a ser la dueña absoluta de un gigante corporativo valuado en un mar de miles de millones de dólares. Apenas cargando 3 primaveras, su pureza se vio acorralada en un parpadeo por una jauría de ambiciones oscuras, abogados voraces y cuidadores de pacotilla que revolotean sobre tamaña opulencia, sofocando a una patrona que ni siquiera sabía leer. La monumental empresa que el abuelo levantó desde los cimientos, misma que su mamá apenas logró mantener a flote por un poco más de 10 años, aterrizaba pesadamente sobre la espalda diminuta de una niña inocente del karma de su apellido. A la par, los barcos seguían cortando el océano, los contratos millonarios continuaban cerrándose, y los corporativos gigantescos en Mónaco, Nueva York y Londres trabajaban como si el mundo no se hubiera detenido. Sin embargo, el corazón del imperio, justo como lo soñó su creador en sus delirios de poderío, se había esfumado en el viento y sin retorno. Quedaba únicamente una pequeña sin madre refugiada en territorio alpino al lado de su papá, sepultada por un legado gigantesco y un futuro donde los billetes fungirían como barrera, aunque nunca sanarían sus cicatrices. Hay una incógnita constante acechando la herencia del magnate helénico. Un misterio tan pesado y helado, como la neblina marina en una madrugada de invierno. Una interrogante que los biógrafos buscan resolver a su manera, la mismita que las altas esferas sociales chismeaban por lo bajo durante muchísimos años. ¿Realmente probó la felicidad auténtica? Y no hablo de los placeres superficiales, ni de nadar en la opulencia de sus megaembarcaciones o su isla particular, tampoco de las cenas atiborradas de presidentes y divas de la ópera. Esa satisfacción plástica, indiscutiblemente, la tragó a manos llenas. Este gigante del mar era un experto en sacarle jugo a cada deleite físico, llegando a extremos que la gente común ni imagina. Disfrutaba a fondo de los mejores vinos, de una plática brillante, o de un atardecer pintando la costa de su país, usando esa idéntica hambre feroz con la que pisoteaba a la competencia en las mesas de negocios. Pero la tranquilidad del alma, esa que no depende de los ceros en el banco, y nace de darlo todo por los tuyos, es un animal muy diferente. En ese terreno, el balance de su vida refleja agujeros negros y una tristeza que cala hondo. Su camino entero se sostuvo en una fe sorda, una regla no escrita que controlaba cada paso de su retorcida historia personal. La fantasía de que estar en la cima sirve de escudo. Estaba convencido de que al juntar cerros de lana, autoridad y amigos en las altas esferas, podría forjar un caparazón invencible para su familia, haciéndolos intocables ante las chingaderas que suelen aplastar a cualquier simple mortal. Esa misma locura lo rescató de la miseria en las banquetas de Esmirna, y lo disparó directo a los palacios más inalcanzables del mundo entero. Y sin embargo, ahí radicó su castigo más cabrón. Tanto pinche poderío no le sirvió para un carajo a la hora de proteger a su hijo, ni impidió que ese avión se estrellara trágicamente frente a las costas de Atenas una mañana helada del mes de enero. Su dinero fue inútil para amortiguar aquel golpe en la cabeza, y mucho menos pudo comprar a la huesuda, para que le fiara un día más de vida a un chavo de 24 años que apenitas empezaba a vivir. Su cartera gorda mandó traer a los cirujanos más fregonas de la tierra, únicamente para que le soltaran la noticia más espantosa. Ya no había nada que hacer. En medio de ese pasillo lúgubre de hospital, cuando la fortuna de todos sus barcos juntos valía una reverenda madre comparada con un puñado de tierra, al gigante invencible por fin le cayó el 20. Un golpe de realidad brutal que hizo pedazos el propósito de toda su ambición. Entendió, tragándose el remordimiento, que se había equivocado de norte, terminó adorando el dinero en lugar del bienestar. Sus flotas, sus islas privadas y sus negocios dejaron de ser herramientas para volverse sus verdaderos amos, y que, durante ese proceso tóxico de tantos años,
Dejó que se le fueran de las manos aquellos lujos que no se pueden pagar con cheque. La calidez de despertar junto a sus hijos, echar chismes sin prisas, dedicarles tiempo sin agendas de por medio. Curiosamente, la mayor riqueza de todas. Nunca tuvo las agallas para decirlo en voz alta. Este zorro viejo odiaba hacer dramas frente a la gente. Pero la raza que lo vio desmoronarse en su recta final fue armando el rompecabezas de sus quejas para revelar la imagen de un hombre que escupía sus culpas con una claridad que ponía los pelos de punta. Agarró la manía de hablar de su hijo muerto con una fijación que asustaba hasta a sus escoltas más leales. No se estancaba en el velorio, sino en los destellos de su vida. Detallitos de su personalidad que resultaba casi increíble que un padre tan lejano pudiera recordar con una nitidez tan cabrona, dejando claro que, a su modo torcido y desde la distancia, el gran jefe no le quitaba el ojo de encima a su chamaco, dedicándole relámpagos de vigilancia intensa. Tenía grabada la forma precisa en que el muchacho apretaba el volante del avión, el tono exacto de su risa, muchísimo más apagada que los rugidos escandalosos de él, y esa costumbre de clavar la mirada en las olas que reventaban contra su isla privada, con un semblante que el propio viejo describía, entre charlas entrecortadas, como el de un chavo que cargaba con un misterio indescifrable. Cuando el telón cayó, esos dolorosos recuerdos se convirtieron en su verdadera y única herencia. A la chingada con los buques, con los millones pudriéndose en los bancos de Mónaco y los negocios petroleros. A fin de cuentas, lo único que le restó fue la memoria de un hijo vuelto cenizas, al que no volvería a estrechar nunca más. En septiembre de 1977, la inigualable María Callas dio su último suspiro, apenas 53 años de edad, pasando los dos últimos en un cruel encierro dentro de su apartamento en París, completamente huérfana del amor de Aristóteles. Si bien el reporte médico oficial señaló una falla del corazón, su círculo más cercano entendía que un acta de defunción jamás podría capturar la verdadera causa de su tormento final. Contaban cómo su espíritu se fue marchitando tras entregarlo todo, devorada por la esperanza vacía, y dándose cuenta, con un dolor desgarrador, que un mundo donde ya no existía Onassis, despojada de esa pasión tan tóxica como intermitente, que se había convertido en el único centro de su vida entera durante casi 2 décadas, simplemente dejaba de tener sentido, hundiéndola en un abismo insondable del cual ya no encontraría la fuerza para salir. Se trató de dos almas arrolladoras que chocaron de frente en pleno corazón del siglo XX, desatando un fuego y una pasión que no conocían límites, solo para acabar consumiéndose en soledad, cada uno por su lado, cargando un vacío ensordecedor por dentro que no se parecía en nada a la tranquilidad. Bajo esta lupa, el legado que heredó este multimillonario se dibuja como uno de los enredos más oscuros e indescifrables de los últimos 100 años, ya que representa, por una parte, el testimonio más descarnado de lo lejos que puede llevarnos la inteligencia callejera, las agallas absolutas y el esfuerzo brutal cuando uno se levanta de la nada. Sin embargo, al mismo tiempo, nos lanza una advertencia escalofriante sobre el costo real de construir un monopolio de esa magnitud, cimentado a base de asfixiar todo lo que no se puede medir en rutas de barcos o en montañas de billetes. Levantó un dominio marítimo que cambió las reglas del mar. Se codeó al tú por tú con presidentes y líderes mundiales, alzándose como un gigante sin patria que no le rendía cuentas a ningún gobierno. Demostró con rudeza que una mente brillante y sin ataduras es capaz de hacer pedazos al sistema más arraigado y a las familias de mayor tradición, aplastando sin piedad las ventajas de clase que el mundo acostumbra ponerle en bandeja de plata a los apellidos de alcurnia. Lo que logró es un hecho innegable e hipnótico. Pero es igual de desgarradora la imagen de sus últimos momentos en París, acompañado únicamente por su hija y arrastrando el dolor por la muerte de su hijo mayor. Aunque su fortuna permanecía intacta, llevaba el espíritu destrozado por algo más profundo que su enfermedad física, una grieta que ningún médico podía curar, porque ese nivel de tormento no figura en los libros de medicina. Solo quienes respiran a ras de suelo saben cómo se llama esa condena. Arrepentimiento en su estado más puro. Se trata de esa claridad amarga de comprender, cuando ya no hay marcha atrás, que el tiempo gastado en levantar imperios de piedra se lo arrebatamos a las personas que queríamos, seres frágiles que tienen fecha de caducidad. Esa es la lección sombría que el espíritu de Aristóteles Onassis nos sigue susurrando desde la oscuridad, sepultada muy en el fondo de los titulares escandalosos, escondida entre los rumores del corazón, la riqueza grotesca y el espectáculo. Un lamento antiguo de nuestra propia esencia humana que prácticamente todos preferimos ignorar, ese pedacito de cielo perdido en medio del mar Jónico,
protegido por árboles milenarios, acantilados de piedra clara y un océano de un azul que no parece de este mundo, sigue inalterable, burlándose del reloj, tan majestuoso como lo era antes de que el millonario abriera su cartera, y mucho después de que lo enterraran. Porque al mar no le interesa derramar lágrimas por nosotros. Las olas golpean la costa con esa misma indiferencia que hipnotizaba en su época de oro, cuando Aristóteles caminaba por esos rumbos y su muchacho, Alexander, miraba hacia el horizonte desde la cima de las rocas. Luego de la trágica muerte de Cristina, ese Edén privado se hundió en un silencio sepulcral durante largos años. A la par, la niña Atina, convertida en la única sucesora, vivía sus primeros años entre las montañas suizas cobijada por su papá, Thierry Roussel, totalmente apartada del aire del mar griego y del peso asfixiante de un apellido histórico, una carga brutal que, a su corta edad, simplemente no podía procesar. La majestuosa isla de Escorpios quedó en manos de unos cuantos empleados que parecían fantasmas, encargados apenas de cortar la hierba, tapar grietas y vigilar las tumbas de la familia. Se convirtió en un santuario habitado solo por sombras. Al mismo tiempo, el legendario yate Cristina, ese palacio flotante donde se reunía lo más exclusivo del círculo de Onassis, fue castigado por la vida. Cristina se lo había donado al gobierno de Grecia antes de fallecer, con la esperanza de volverlo inmortal como buque del presidente o como símbolo de orgullo nacional. Pero la fantasía chocó de frente con la cruda verdad. Mantener económicamente a semejante monstruo de metal se volvió un barril sin fondo que devoraba presupuesto. En la práctica, no servía para nada. El gigante se quedó a la deriva, pasando de unas manos a otras y sufriendo alteraciones espantosas con el paso de las décadas, perdiendo a cuentagotas su antigua gloria, esa que existía cuando el propio empresario lo adoraba con la misma devoción ciega con la que un creyente limpia las figuras de su iglesia. Esa penosa decadencia esconde una realidad que golpea como piedra. Las obras faraónicas que construimos para alimentar nuestra vanidad, sin importar cuánto cuesten, jamás tendrán vida propia si les falta el aliento de quien las inventó. Terminan convertidos en simples cascarones vacíos, en cuentos de aparador o en el gancho facilón para documentales del recuerdo. Esa llama intensa que les daba vida cuando eran el centro de un dominio, de una pasión o de un capricho, no se puede heredar. Se pudre en el panteón junto con su amo. Al llegar a la mayoría de edad, a principios del 2003, Atina exigió la descomunal herencia que le correspondía por sangre. Un gigante financiero calculado en unos 2.000 millones de dólares, y eso por poner una cifra conservadora. De un día para otro, una joven que creció escondida en la calma de Suiza, que vivía solo para sus caballos y que anhelaba construirse una vida lejos de los reflectores, tratando de escapar de la maldición de su apellido, terminó siendo la presa de toda la prensa de espectáculos del planeta. La rueda del karma volvía a dar la vuelta con un sarcasmo tan despiadado que parecía salido de una película. Una vez más, una mujer Onassis recibía las llaves de un paraíso envenenado que nunca pidió tener. El mundo entero se afilaba las garras, completamente cautivado por el chisme y el morbo. La gran pregunta flotaba en el aire ahogando a todos. ¿Qué camino iba a elegir? Rompiendo cualquier expectativa, Atina salió huyendo aterrorizada de ese mundo oscuro de barcos y finanzas que había destruido a su familia. Encontró su escondite en las competencias de caballos, protegiéndose con una ética de trabajo tan ruda y perfeccionista que dejaba con la boca abierta hasta a sus entrenadores. Para el 2005, se casó con el jinete brasileño Álvaro de Miranda Neto, mejor conocido como Doda, y en 2010 dio la estocada definitiva, vendió la mítica isla de Escorpios a un millonario ruso, Dmitry Ribolovlev. Ese documento de venta estaba lejos de ser un mero trámite. Significaba echarle tierra de por vida al capítulo más sagrado y personal de todo su linaje. Deshacerse de ese rincón de ensueño provocó un sentimiento de vacío inmenso en toda Grecia, dejando al descubierto qué tan profundo se había clavado esta familia en el corazón del país. El multimillonario era un héroe lleno de oscuridad, de acuerdo, pero al fin y al cabo era uno de los suyos, el monstruo rebelde que logró meter a Grecia en las pláticas de reyes y de los dueños del mundo. Aquel hombre que forjó con su sangre griega un imperio absoluto de poder y estatus, precisamente en una época donde su tierra natal no era más que un peón olvidado en la geopolítica del planeta. Para el mundo, que aquel Edén particular terminara en manos de magnates rusos jamás significó una vulgar transacción inmobiliaria. Fue la lápida sombría que sepultó definitivamente toda una época. Hasta el día de hoy, ese suelo heleno resguarda los huesos del titán y su primogénito. Quien ahora posee la isla custodia las tumbas celosamente,
permitiendo acercarse a rendir tributos únicamente bajo protocolos de hierro. Es aquí donde el destino nos escupe a la cara una de sus bromas más macabras y poéticas. El coloso que alguna vez compró un paraíso completo nada más para poner un muro entre él y la humanidad, descansa para siempre en un suelo que terminó siendo arrebatado a su propia sangre. Sin embargo, la huella de este individuo no muere golpeando esas rocas, tampoco en contratos polvorientos o en los registros históricos del comercio marítimo. El verdadero cierre de su historia, si es que podemos llamarlo así, germina en la perturbación que nos taladra la cabeza, esa angustia sofocante de observar a un sujeto que tuvo al mundo comiendo de su mano, pero que, al asomarse al precipicio de su propia mortalidad, se topó con la cruda realidad de tener las manos completamente vacías de lo único que el dinero jamás podrá comprar. Sería de una estrechez mental patética clasificar esta tragedia como un vil fracaso. Ese dios de los mares jamás fue vencido en el tablero de juego. Devoró sin piedad cualquier objetivo o territorio que se cruzó por su imaginación. El drama es que coronar la montaña del éxito casi nunca se traduce en rozar la auténtica paz del alma. Precisamente en la grieta insondable que divide esos dos mundos, es donde se esconde la lección más despiadada y sangrienta de toda su existencia. Hubo una generación entera en este planeta para la que pronunciar su nombre significaba invocar la imagen suprema del éxito absoluto y desmedido. Ese migrante que huyó sin un centavo encima y acabó poniéndole la bota en el cuello al globo terráqueo, dictando sus propias reglas. Y aunque todo eso es verídico, la fotografía completa apesta a pasillos fríos de clínicas, a silencios que te ahorcan el alma y a una descendencia pudriéndose bajo la oscuridad de una ambición enferma. Esta pesadilla encierra una moraleja brutal. El cuento de hadas te deslumbra con victorias y millones, pero la historia sin censura te escupe a la cara lo que vas perdiendo por la retaguardia. Un saqueo silencioso que sucede mientras mantienes los ojos fijos en la meta, encandilado por la misma fuerza salvaje que construye a los mitos, pero que a la vez los condena a las tinieblas. Al sol de hoy, las olas del mar Jónico siguen estrellándose violentamente contra las rocas de la isla. Los olivares continúan creciendo como si nada importara. Mientras tanto, en un pedazo de ese santuario que ya no lleva el nombre de quien lo forjó, debajo de una tumba fría y casi improvisada, reposan los cuerpos de un patriarca y su primer hijo, divididos por una zanja emocional interminable y por un amor salvaje que en vida fue incapaz de encontrar su propia voz. En el momento que se apagan las luces del mito, cuando el ruido ensordecedor cesa y los rostros de las revistas se pudren hasta quedar como una miserable nota al pie en los libros de historia, hay una duda que nos carcome el espíritu. La intriga no se centra en los trofeos del semidios, sino en el peso real de su paso por este mundo. Dependiendo de quién lo mirara en aquel entonces, este gigante representaba figuras diametralmente contrarias. A los ojos de sus paisanos de la época, él era un verdadero milagro caminante. La prueba irrefutable de que venir de la miseria no es una sentencia de muerte, y de que un muchacho criado en la lona, sin un peso partido por la mitad, huérfano de contactos y desterrado de su propia tierra, tenía los arrestos para sentarse a medir fuerzas, cara a cara, contra los amos absolutos de este planeta. En esa etapa donde Grecia se ahogaba en una brutal fractura de identidad, este millonario emergió como la bandera indiscutible de la garra nacional, convirtiéndose en ese tótem de dignidad que su gente imploraba con desesperación, a pesar de que su relación con la madre patria siempre estuvo intoxicada por resentimientos, contradicciones retorcidas y fricciones que nunca sanaron. Si volteamos al sangriento campo de batalla de los negocios, se erigió como la mente maestra que hizo pedazos el manual del transporte marítimo. Sus jugadas despiadadas y esa sangre fría para arriesgar fortunas enteras en el océano, sumado a ese instinto asesino para enlazar el petróleo con buques gigantescos, terminaron dictando los mandamientos sagrados del sector por una cantidad brutal de tiempo. Hasta la fecha, sobreviven monstruos navieros que llevan tatuados en su mismísimo ADN financiero aquellos sistemas revolucionarios que este tipo instauró a punta de genialidad en los años 40 y 50, frente al acoso brutal de las cámaras y la prensa rosa, se materializó como el primer gran dios de los medios que alguna vez habitó este mundo, en su faceta más cruda y descarada. Nunca le hizo falta comprar diarios. El simple hecho de que estuviera vivo ponía a escupir papel a las imprentas. Su vida privada mutó en un espectáculo morboso insuperable. Divorcios destrozados, tórridos romances clandestinos y una exhibición asquerosa de opulencia secuestraban la atención del público de una manera que ni la campaña publicitaria más salvaje podría haber logrado. En lugar de sentirse asfixiado por los paparazzis
Este sujeto movía los hilos de las masas con una mente tan fría y un cálculo tan macabro que pondría a temblar a cualquier experto moderno en relaciones públicas. La trama, no obstante, se tiñe de un luto asfixiante cuando analizamos a quienes cometieron el error de amarlo. Su primera esposa encontró un desenlace fatal en 1974, tan solo 12 meses antes de que él mismo exhalara su último aliento, a los 45 años, devorada por un enigma escabroso que nadie pudo esclarecer jamás. A partir de su divorcio, la mujer quemó su vida en una espiral de locura absoluta, anticipando trágicamente el infierno que terminaría devorando a su propia hija. Cegada por la desesperación, se casó 2 veces más en un intento fútil por pegar los fragmentos rotos de su alma. La vida al menos le perdonó el castigo de ver la muerte agónica del titán, aunque le tocó observar desde la barrera cómo su cuerpo se hacía pedazos, consumida por un caos emocional tan retorcido que las palabras simplemente no alcanzan para describirlo. Aquella mítica soprano, por su parte, dejó que su luz se extinguiera dentro de las sombras de un departamento en París, entregando los brazos a la muerte en un aislamiento perturbador. Su universo se redujo de tajo a una miseria asfixiante, encarcelando su espíritu en un refugio donde prácticamente se negaba a cruzar miradas conocidas o lidiar con el bullicio del exterior. Daba la impresión de que, luego de haberse quemado viva en las llamas de un amor tan desquiciado, el mundo ordinario ya no le sabía a nada, quedándose corto para llenar el cráter que llevaba en el pecho. Las contadas personas que vieron su deterioro silencioso describían a un cadáver que respiraba, atrapado en una espera infinita, el fantasma de alguien que rogaba por un milagro anónimo, o quizás por uno que tenía nombre y apellido, aunque en el fondo sabían que el rescate jamás cruzaría esa puerta. Paralelamente, la hija del magnate arrastró el apellido como si le hubieran clavado una cruz en la espalda, rebotando entre la arrogancia desmedida y una tortura mental tan bestial que le terminó fracturando el espíritu. Destacó siendo una jugadora implacable y con visión letal, agarrando al toro por los cuernos para manejar ese imperio monstruoso en medio de puros huracanes financieros. Una mujer que, al convertirse en madre, logró probar por unos instantes esa tranquilidad sublime que los millones no le daban. Pese a ello, la parca se la llevó a destiempo justamente en la misma ciudad de su nacimiento, dejando en la orfandad a una niñita de 3 años que recibía de golpe la herencia más maldita de los océanos, sentenciada a cargar esa lápida sobre sus hombros por el resto de sus días. Fue esta misma nieta quien eligió tomar las riendas de su propia vida y labrar un destino totalmente ajeno, aprovechando la minúscula cuota de libertad que te queda cuando naces inmersa en una tragedia griega de niveles dantescos. Decidió huir de la sombra de la leyenda. Esta desobediencia frontal termina siendo, con mucha ironía, el mayor de los respetos a los demonios de su linaje. Es el rugido silencioso que deja en claro que cada generación carga su propia cruz, forja sus victorias a sangre y fuego, y termina por masticar en silencio sus peores condenas. Hoy en día, el linaje Onassis sobrevive casi de milagro, sostenido por los hilos de una fundación que se aferra a su recuerdo, armada con los escombros de lo que alguna vez fue un coloso financiero, dedicada a sembrar la cultura griega por todo el mundo. Becas para estudiantes, galerías, ediciones de libros y espacios culturales impulsados desde Atenas. Un murmullo inagotable, demasiado pacífico, muy ajeno a los escándalos y las primeras planas. Una fachada demasiado tibia para el gusto de Aristóteles, aunque quizá, desde un ángulo que al viejo le habría retorcido el orgullo aceptar, resulte más resistente al paso de los años que sus gigantescos barcos. Al final, el metal se oxida, los contratos son papel mojado, y los yates de lujo cambian de manos para sepultar su historia. Pero pagarle la carrera a un chavo griego para que alcance un futuro que ni en sus mejores sueños imaginó, es dejar una semilla que germina en lo oscurito, sin buscar los reflectores ni la faramalla, cobrando valor solo en ese espíritu que logra renacer. Jamás pasó por la cabeza de Onassis dejar un legado de esta naturaleza. Su cerebro estaba programado para devorar rutas marítimas, cerrar tratos pesados y aplastar a su competencia. Pero ya sabemos que la vida tiene la maña de cambiarte el guión sin siquiera avisarte. Entonces, llegando al último suspiro de esta historia, volvemos a la pregunta del millón. ¿Fue realmente feliz? Seguro sintió una adrenalina brutal, de esas que pocos prueban, al construir su monopolio, tragándose el mundo a puños y viendo cómo el universo entero se arrodillaba sin chistar ante su puro capricho. Claro que debió sentir un éxtasis total trepado en el yate Cristina, con el viento del Mediterráneo en la cara, trago en mano, convencido de que la tierra entera era un simple espejo de su desmedida ambición.
Seguro sintió paz en esas madrugadas de plática profunda con María Callas. Un par de espíritus rotos y vividos que encontraban un ratito de consuelo en la voz del otro. Pero en sus últimos 2 años, te apuesto a que se topó con un vacío tan negro y desgarrador que ni todos los millones o el colmillo del mundo le sirvieron para taparlo. El trago amargo de asimilar que el tiempo no perdona, que faltar en la vida de tus hijos no se arregla a billetazos ni con golpes de pecho, y que el amor que te guardaste cuando importaba, termina por envenenarte, porque el después casi siempre nos alcanza muy tarde y pega con tubo. Ese es el verdadero y desgarrador testamento de Onassis. Hagan a un lado los barcos, su isla exclusiva, las fotitos con Jackie Kennedy, o las cenas rimbombantes con Churchill, y hasta los negocios pesados que sacudieron la industria petrolera del siglo XX. Lo que de verdad nos hereda es la dura puñalada de conciencia que su historia le clava a quien se atreve a rascarle. La angustia de preguntarnos qué fregados estamos construyendo, para quién nos partimos el lomo, y si los nuestros lograrán gozarlo antes de que a todos nos lleve la huesuda. A fin de cuentas, todo tiene un precio en esta vida. O mínimo, puedes apoderarte de medio mundo si tienes el colmillo, la inteligencia y los pantalones de un cabrón como Onassis. Pese a todo, hay algo que nunca vas a encontrar en una vitrina. Un lujo impagable que simplemente no trae código de barras y se carcajea en tu cara si intentas regatearle. El tiempo que pasamos con la familia. Esos ratitos que se esfuman en un parpadeo y que, una vez hecho humo, ni la cuenta de banco más atascada del universo puede recuperarlos. A Aristóteles sí le cayó el 20. La bronca es que se dio cuenta cuando el reloj ya marcaba en ceros. Un final tan amargo que termina opacando sus victorias titánicas y vuelve su historia imborrable. Mil gracias por echarse este clavado con nosotros hasta el final del video. Si esta reflexión de hoy les movió el tapete, o les hizo pensar en esa persona que tanto extrañan, tiren sus comentarios aquí abajito. Nos leemos en el próximo episodio.